Buenas, nosotros vamos a hacer la presentación de casos clínicos de pneumocitis girovesi en pacientes VIH. Somos el grupo 7. La neumonía por SARS-CoV-2 es asociada a coinfección por la pneumocitis girovesi en pacientes inmunocomprometidos a propósito de un caso y revisión de literatura. Ese sería el primer caso. Este es un hongo oportunista que suele afectar a pacientes inmunocomprometidos. En el historial del paciente tenemos que es un hombre de 63 años con síntomas iniciales de cefalea, fiebre no cuantificada, tos no productiva y disnea en reposo de 10 días de evolución, y los antecedentes médicos es que es VIH positivo con terapia antirretroviral, tiene obesidad grado 3 y la condición clínica es que ingresó con neumonía grave por SARS-CoV-2 y coinfección por pneumocitis girovesi, desarrollando SDRA y requerimiento de ventilación mecánica invasiva. En la evolución es que falleció al día 20 de hospitalización por deterioro hemodinámico y shock séptico. El país de origen de este artículo es en Colombia, Barranquilla. La vía de entrada tanto para SARS-CoV-2 como para pneumocitis girovesi es respiratoria, a través de la inhalación de partículas infectadas que alcanzan los pulmones. Específicamente, el SARS-CoV-2 entra al organismo al inhalar aerosoles o gotículas respiratorias que contienen el virus. Se une a los receptores ACE2 de las células epiteliales del tracto respiratorio, especialmente en los neumocitos tipo 2, mientras que pneumocitis girovesi se transmite también por vía aérea, mediante inhalación de esporas que se depositan en los alvéolos pulmonares, infectando preferentemente los neumocitos tipo 1, donde se forman quistes. Los síntomas iniciales del paciente fueron una cefalea, fiebre no cuantificada, tos seca y disnea de reposo grado 3. Los signos vitales al ingreso fueron una presión arterial de 120/80 milímetros de mercurio, una temperatura de 38 grados Celsius, una saturación de oxígeno que corresponde al 92% al ambiente con necesidad de oxígeno suplementario por cánula nasal, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 32 revoluciones por minuto. Y finalmente, tenemos hallazgos pulmonares. En los hallazgos pulmonares tenemos estertores y broncos y crépitos. Ahora, ¿qué son estos? Bueno, un estertor pulmonar es un ruido anormal que se escucha durante la auscultación del tórax con un estetoscopio y suele indicar la presencia de líquido, moco o secreciones en los alvéolos o bronquios. Ahora, ¿qué es un broncus y un crépito? Los broncus son ruidos graves, prolongados y roncos, parecidos a un ronquido, y se producen por vibración del aire al pasar por bronquios grandes, parcialmente obstruidos por secreciones espesas o inflamación, mientras que los crépitos son sonidos breves, finos y repetitivos, como si se aplastara papel o se frotara cabello cerca del oído. El mecanismo, bueno, ocurre cuando los alvéolos colapsados se abren súbitamente al final de la inspiración o cuando hay líquido en los alvéolos. Ok, con respecto a las pruebas de laboratorio y resultados del primer caso clínico, durante la hospitalización del paciente se realizaron múltiples pruebas de laboratorio que revelaron datos clave para el diagnóstico. En el hemograma, por ejemplo, se evidenció una leucocitosis y una neutrofilia, lo que básicamente sugiere una respuesta inflamatoria aguda. En cuanto a la hemoglobina y el hematocrito, estaban levemente disminuidos. Entre los marcadores inflamatorios que destacaron fueron la ferritina, que estaba aumentada, y un dímero D, que estaba levemente aumentada, lo que básicamente indica un proceso inflamatorio sistémico y un posible riesgo trombótico. Con respecto a los gases arteriales, se encontró una hipoxemia severa con la presión de oxígeno en 52 miligramos de mercurio, también una hipocapnia por la presión del dióxido de carbono en 28,3 miligramos de mercurio y una acidosis metabólica leve por los niveles de bicarbonato en 15,5 mol entre litro. Con respecto a la parte de inmunología, lo que básicamente
fue el dato más revelador, fue el recuento de linfocitos CD4+, que me mostró una inmunosupresión grave de solo 84 células entre milímetros cúbicos. Con respecto a las pruebas moleculares, básicamente confirmaron la presencia de SARS mediante un PCR y una infección por neumocitosis, también detectada por el PCR cualitativa. Estos hallazgos de laboratorio fueron fundamentales para establecer el diagnóstico de una neumonía grave por COVID-19 con una coinfección oportunista en un paciente inmunocomprometido por VIH. A continuación tenemos también este caso clínico en el cual se describe el caso de una mujer de mediana edad con síndrome de Raynaud que ingresa con neumonía y se le diagnostica durante el ingreso la infección simultánea por HIV, SARS-CoV-2 y neumocistis jirovecii. Esto se da en el servicio de infectología del Hospital Dalmacio Vélez Sarsfield en Buenos Aires, Argentina. Respecto a la historia clínica, tenemos a una mujer de 46 años con antecedentes de tabaquismo y síndrome de Raynaud que acude a la guardia refiriendo un cuadro de un mes de evolución caracterizado por disnea progresiva asociada a expectoración mucopurulenta. Al interrogatorio niega haber tenido fiebre y refiere haber realizado tratamiento ambulatorio antibiótico con amoxicilina y ácido clavulánico por 10 días sin resolución del cuadro y se interna con sospecha de infección respiratoria y con indicación de descartar COVID-19. Respecto al cuadro clínico, tenemos que su ingreso se da por neumonía y que el ingreso se encontraba hemodinámicamente estable, con un 84% de saturación en la oximetría de pulso sin oxígeno suplementario, y al examen físico estaba lúcida, con buena mecánica ventilatoria y a la auscultación presentaba estertores crepitantes bivasales hasta campo medio. Además presentaba edemas de ambos miembros inferiores con 3 cruces en la escala de Godet. En la radiografía de tórax que se le realiza al ingreso vemos que se muestran opacidades pulmonares bilaterales. Respecto a la vía de entrada, tenemos que neumocistis jirovecii y SARS-CoV-2 ingresan por vía aérea y que en el caso de la paciente el ingreso del virus de inmunodeficiencia humano se desconoce y que neumocistis jirovecii se da con mayor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos y además es un marcador de SIDA. Pruebas de laboratorios y resultados. Primeramente, al paciente se le realizó el test rápido de HIV, que dio positivo, el cual nos daba una sospecha de una posible infección de HIV, y fue finalmente confirmado por el ELISA y Western Blot. Seguidamente, el recuento de linfocitos CD4 fue de 67 células por microlitro, lo que indica una inmunosupresión severa, SIDA. Se hizo hisopado nasofaríngeo para SARS-CoV-2 y la RT-PCR, la cual fue positiva, confirmando COVID-19. Dado el contexto inmunológico de los hallazgos clínicos, se analizó esputo con tinción de grocoto, que mostró quistes de neumocitis jirovecii, confirmando la coinfección. Además, presentó hipercalemia severa con potasio de 8.000 equivalentes por litro y alteraciones en el electrocardiograma, que se corrigieron con insulina y glucosa. La creatinina subió de 0,6 a 2,64 miligramos entre decilitro, dando como referencia que hubo una reducción de la función renal medida por el aumento visible de la creatinina, que en algunos casos es reversible. Se modificó el esquema antibiótico y con tratamiento la paciente evolucionó favorablemente. Ahora bien, para el tercer caso clínico vamos a tener una coinfección pulmonar por neumocitosis jirovecii y especies de Cryptococcus en un paciente con VIH avanzado no diagnosticado. El país de origen de este estudio es México en el año 2020. En cuanto a su cuadro clínico, vamos a tener que llega a consulta un hombre hispánico de 35 años y en la evaluación inicial el paciente tenía disnea, es decir, dificultad para respirar y usaba sus músculos accesorios para poder hacerlo. Se notaba que tenía los labios y las extremidades moradas, lo que indicaba una cianosis. Al auscultar su pecho con el estetoscopio, se oían ruidos finos parecidos a burbujas y se notaba que entraba poco aire a los pulmones. También tenemos que su saturación de oxígeno estaba muy baja, entre un 64 y un 70% sin oxígeno extra. En cuanto a su frecuencia respiratoria, esta era rápida, de más o menos 30 veces por minuto. Su corazón estaba acelerado con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y su presión era alta, de 140 por 90 milímetros de mercurio. También se veían manchas blancas en la garganta y en el paladar. Historial del paciente en estudio.
Se presenta al paciente con una tos productiva, que es una tos con flema o moco, y disnea, que es una sensación de falta de aire. Esa disnea ha progresado de aparecer solo luego de esfuerzos físicos o leves a presentarse hasta en el reposo. Ese progreso se ha dado en el transcurso de solo 4 semanas. El paciente menciona además que ha tenido diaforesis nocturna, que es una sudoración excesiva. Ha estado con un tratamiento en casa de amantadina, clorfenamina y paracetamol. Sin embargo, reporta que no ha encontrado mejoría. Vía de entrada. El Pneumocystis jirovecii es un hongo oportunista que se transmite por vía aérea. He ahí su afección de manera primordial en los pulmones. Pruebas de laboratorio y resultados. Se solicitó una radiografía de tórax y una tomografía computarizada. Estas pruebas mostraron que había líquido material dentro de los alvéolos, en ambos lados del tórax. También se hizo una tinción especial llamada Giemsa en la muestra de esputo y se encontraron quistes del hongo Pneumocystis jirovecii, lo que indica una infección pulmonar causada por este hongo. También se hicieron cultivos para buscar bacterias comunes, micobacterias y hongos, pero todos fueron negativos. En las pruebas de sangre se hizo una prueba para detectar el antígeno de Cryptococcus, hongo que puede causar infecciones en personas con el sistema inmune débil, y salió negativa. Se midieron los niveles de una sustancia llamada beta-glucano, que suele aumentar en infecciones por hongos, y el resultado fue muy alto, más de 500 picogramos sobre mililitro, lo cual apoya que hay una infección fúngica importante. Finalmente se hizo una prueba de VIH, la cual salió positiva. El recuento de células CD4 fue extremadamente bajo, solo 4 células por microlitro de sangre, y la carga viral fue muy alta, 816.000 copias por mililitro. Para finalizar, tenemos que en conclusión, en los pacientes con inmunosupresión grave adquirida y neumonía por SARS-CoV-2 se debe también sospechar de coinfección por Pneumocystis jirovecii e iniciar profilaxis antibiótico para este patógeno lo antes posible. Además, vemos que existe una necesidad de considerar múltiples infecciones oportunistas simultáneas en pacientes inmunocomprometidos que presentan síntomas respiratorios. Y por último, la identificación oportuna y el tratamiento adecuado de todas las infecciones que podamos encontrar son fundamentales para mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad en esta población vulnerable. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para nuestra presentación. Muchas gracias.